donde estés, hagas lo que hagas, pienses como pienses, eres parte de una sociedad y tienes un derecho que nadie puede quitarte. La expresión, tu expresión. Aquí escuchamos, analizamos y opinamos, sin censura ni compromisos. En Así Estamos, lo valioso es tu opinión. Comenzamos. Del Río es pura diversión. Buenas tardes, bienvenidos, así estamos, buenas noches en otros lugares del mundo donde nos están sintonizando a esta hora, principalmente la costa este de Estados Unidos, van un poco más adelante en la hora creo, y gracias por hacerlo a través de tribunatv.us. Gracias también a quienes ya están siguiendo nuestra transmisión en Facebook Live y si quiere comentar, ya sabe, desde ahí sus comentarios bienvenidos y también a través de nuestro WhatsApp, el 7255-4481. Marina, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludarle en este segundo día de la semana. El gusto es para mí también, para acompañarle a usted acá. Siempre estamos pendientes de toda la información. Vengo ahí corriendo, peleando con el tráfico. He venido una semana muy relajada, muy tranquila, nada de preocupación. Nada de relajación en este martes, porque la cosa se ha puesto candela. Digo, con el tema del tráfico. Sí, el tema electoral. El tema electoral es lo que me va ahorita a preocupar cuando empecemos a analizar todo lo que traemos preparado para ese día, Rafael. Muchas cosas a través de las redes sociales, muchas actualizaciones en los medios digitales y por supuesto aquí estamos nosotros para que todos aquellos que no encuentran dónde desahogar su preocupación, lo hagan aquí con nosotros. Bueno, más que desahogar, que le pongan atención a la realidad nacional, que se metan a analizar, vayan creando su propio criterio y tomando decisiones, porque es muy importante que el ciudadano esté capacitado en definir su futuro por su propia voluntad, su propia mano y su propia capacidad. Marina. La gente está despertando, Rafa, estamos Claro, despertando y eso es bueno. Eso es lo que nos toca a nosotros, ayudarle un poquito. Si aquí encuentra material para hacer trabajar la mente, trabajar sus apreciaciones de la realidad, pues bienvenido al programa. Y claro que nos interesa mucho escucharle, conocer su pensamiento, así que por eso es que nos encanta interactuar a través de los mensajes de opinión o que nos escriba al Facebook, que nos escriba al WhatsApp o que nos deje mensajes de audio, lo que quiera. Vamos a hablar hoy, Marina, del tema electoral, por supuesto. ¿Sí? Seguimos analizando resultados. Ayer lo dijimos. El tema de lo que pasaba en el tribunal dependía cómo lo manejaran, como para que se convierta o no en un problema. Y creo que lo manejaron mal. Y ahora está hablándose de fraude, de chanchullo, de movida chueca, de que no le creen al tribunal y a la empresa Smartmatic por el pequeño error que han tratado de minimizarlo frente al gran impacto que tiene la consecuencia del pequeño error. Lo dijimos aquí, puede ser una cosa muy pequeñita, pero va a generar grandes repercusiones si no se maneja bien. Pero ya vamos a hablar de Smartmatic, de su justificación en el error, de la corrección y de lo que ahora tenemos en el ambiente y cómo también no podemos permitir que esto escale más y que hay maneras de poder atajar que esto se vea más complicado. Hablemos de eso y también de la nueva resolución de la Sala de lo Constitucional que manda a ordenar las cosas, y esto es muy interesante, en medio del barullo electoral,
poner orden en el tema del organismo de inteligencia del Estado. Le manda a decir al presidente que debe transparentar cuentas en ese organismo de inteligencia y aparte de eso respalda a trabajadores que fueron despedidos verbalmente, violentándole sus derechos laborales, pero ese elemento de ordenar el gasto, la partida y transparentar lo que se invierte en el organismo de inteligencia del Estado es importante para también la nación, porque cuánta plata se ha ido a través de ese concepto de presupuesto confidencial o de recursos discrecionales en el tema de inteligencia de Estado. Claro, Rafael, así que será importante. Temas importantes que analizar y ya estamos listos, pero antes hay varias personas que están preguntando a través de Facebook dónde nos ven en diferido. Y otros preguntan que por qué no creamos un canal en YouTube. Bueno, tenemos nuestra plataforma monostar.tv y también nuestro canal en YouTube, asistamos.sb. Tenemos un pequeño problema, ya el tiempo va pasando, nos han cerrado. Nos van a habilitar la transmisión en vivo. Por un programa del 2016, entonces estamos había trabajando en eso. un video ahí con una música, creo yo. Sí, era una música sí. y entonces nos pusieron que no podíamos transmitir hasta resolver esto, que fue de hace 2016. 2016. ¿Verdad? Entonces, bueno, preguntan dónde lo pueden ver en diferido. A través de YouTube lo pueden buscar minutos después del programa y nuestra plataforma monostar.tv, que ahí están así colgados que César Rosales, ahí está la respuesta. José Fernández, gracias por estar con nosotros. La Meca ya está y claro, la Meca está señalando sobre el error en el Tribunal Electoral y dice, no es posible otra burla para nosotros, el pueblo, qué tristeza. Aide Mayorga, también saludos. Pat Martínez, buenas noches. Oscar Melgar, hicieron fraude. No sé si llega hasta ahí el asunto, pero platiquémoslo. Antico SB, ¿por qué no crear un canal en YouTube y hacer envío de transmisión diferido también? Ahí está, Antico. Camilo Manzano, Mario Rivas Gómez, hola Rafa, ¿cuándo regresan a la TV? Pronto, pronto. Alejandro Alemán, amigo, ¿qué te pareció el fraude? Pues yo hasta el momento no puedo hablar de un fraude y ya le voy a explicar por qué. Dice, si en verdad existe fraude electoral, ¿será necesario acudir a la OEA? Pregunta Juan Carlos. Mohamed dice, te saluda cordialmente desde Nicaragua, soy salvadoreño que veo tu programa. Gracias, Mohamed. Mario Napoleón López, el pueblo sacó al FMLN del ambiente político, dice como comentario para arrancar en el programa. Vamos a comenzar, le entramos a los temas de hoy, pero siempre inspirado de esta manera. En el libro de Proverbios, Proverbios 21:20, lo que nos garantiza principios de vida. Dice, tesoro precioso y perfumes en la casa del sabio, pero el necio los devora. O sea, uno los construye, los recibe y otro no atina y se lo acaba todo rapidito, ¿verdad? Rafael, antes de iniciar, porque quiero dejarle completo el bloque de el tema electoral que pues nos que es interesa como el tema a todos. único. Sí, el tema único, pero fraudes, chanchullos y todas estas cosas. Pero tengo un tema muy bonito para todos aquellos que viven cerca del Boulevard del Ejército, en toda esta zona, porque muchos se preguntaban qué con la nueva terminal de Oriente, que no habían dicho nada sobre ella. Esta es una inversión privada, ¿verdad? Sí, de pues 11 millones de dólares nada más y nada menos, y que decían que iba a terminar la primera etapa a mediados de marzo o a finales de marzo. Ya estamos viendo la primera etapa. Le quiero contar que unos 40,000 usuarios diarios se van a ver beneficiados de 7 departamentos del país y pues unas 178 rutas que cuentan con unas 680 unidades del transporte público van a dar el servicio a toda la población usuaria. Estos vienen de Oriente. De todo el Oriente, sí. Y está sobre la zona del Boulevard del Ejército, Está ¿verdad? ubicada en el kilómetro 6,5 del Boulevard del Ejército y calle El Matasano, en el límite entre Soyapango e Ilopango, y bueno, va a estar habilitada cuando ya terminen esta obra muy bonita, de 3 de la mañana a 9 de la noche. Estos buses entonces ya no van a recorrer hasta allá por la tiendona, ya ¿verdad? no van a Que era recorrer donde el Boulevard estaba del la terminal de Ejército. Oriente. Sí, ya no van a Desahogando un poco la ruta esta. Bueno, excelente. Y qué bien por la inversión, el trabajo y que las cosas se modernicen. Bueno, Marina, vamos a hablar de primero resultados. ¿Cómo va hasta ahora el paquete de resultados y lo que nos dejan números gruesos? Porque hablemos de varias cosas acá. Uno, el resultado de alcaldes y consejos municipales, que es una cosa,
que está dividida en dos, porque hay que lograr el gane del alcalde, el consejo municipal y luego cómo se compone según el resultado y participación de los otros partidos en las municipalidades. Acuérdense que tenemos consejo plural que también hay que integrarlo con los demás partidos que se inscribieron y dijeron sí, yo voy en la planilla B si pierdo, otros dijeron que no. Bueno, todo eso faltará que se conforme. Y segundo, el tema de los diputados, que tiene el número grueso que corresponde al reparto de los 84 curules propietarios y suplentes, y el resultado de quiénes de cada partido van a ir a tomar ese curul que ha ganado el partido. Esa es como más o menos va la cosa. Pues bueno, en números gruesos, los curules por partido estarían repartidos según los datos con los cuales se cuenta hasta ahora en el escrutinio preliminar. Sería Arena garantizándose 38 diputaciones, el FMLN 22, el PCN 10, el PDC estaría garantizándose 3 diputaciones, Cambio Democrático 1 y Gana estaría llegando a 9. Y aparece ya un otros, que en este caso es uno de los no partidarios. Esto es lo que ahora está todavía en debate, si es un no partidario o va a ser alguno de otro partido, de los que puedan estar peleando por ahí, o las marcas, porque los partidarios también generan marcas como bloque, o otro partido. Pero así está conformado en este momento el tema de los curules en la Asamblea Legislativa, con poquito más del 80% del escrutinio preliminar. Ya también se anunció que arranca el escrutinio final. Y aquí entrémosle, Marina, sí, creo yo, al tema de vaya, lo que está en juego ahí, si hay fraude o no hay fraude. Mire, primero hablemos de que fraude, ¿verdad?, es el resultado al final que mueve el total de una elección, diría yo. Cuando se hace fraude, hay fraude de fraude. Este es como el fraude, decir, el resultado no debía ser absolutamente este. Creo que por la contundencia de la diferencia de votos que ha recibido cada uno de los partidos respecto al partido Arena, es muy difícil decir que Arena ganó por un fraude generalizado, porque aquí hay que ponerle al fraude al que ha ganado. No sé si me explico ahora, sí, en el tema de la votación en general. En el tema de municipalidades, allí el fraude es también presente y ahí puede ser en 1 o 2 votos, porque la diferencia allí sí vale de 1 voto y usted gana, ¿verdad? No se entra, en cambio en el de los diputados tiene el voto para el escaño y tiene la marca para poder entrar. Así que, pero vayamos separando para entender el proceso. En municipios se habla de situaciones dudosas, como por ejemplo el hallazgo de papeletas de votación en San Vicente. Las papeletas están marcadas y fueron encontradas en un centro escolar de San Vicente. La Fiscalía y la Junta Electoral Departamental ya están verificando los hechos. Ahora, ¿esto qué indica? Que alguien dejó un paquete de alguna JRB una vez que lo contaron, o lo dejaron abandonado o ahí quedó. O que pudo haber sido un intento de marcar papeletas y tratar de introducirlas a las JRB y no se pudo, o solo hicieron un poco, pero no sé si me explico. El hallazgo de las papeletas lo que dice es que ahí hay un desorden de logística. ¿Cómo llegaron ahí si todo va contabilizado? Según el número de JRB y la cantidad de papeletas por JRB en cada lugar. Ok, son alrededor de unas 150 y todas ellas estaban marcadas en San Vicente. Pero ¿qué sucede con lo que pasó en San Miguel, que estaban en un basurero y que eran, dicen, más de 600 pues papeletas que encontraron y unas 300 que iban para el partido Gana, que ahorita se ve también. Dice, autoridades confirman investigación tras hallazgo de papeletas en basurero en escuela de San Miguel. Ahí está la JRB, ahí están los datos de lo que venía en ese paquete, que no me extraña tampoco que sea la pérdida de un paquete. Pero recuerde que aquí lo que marca el tema electoral, Marina, es el acta. O sea, el tema de las papeletas marcadas ahí en un basurero,
el tema es el acta. Y acuérdese que en el acta están consignados los datos de cada urna, la gente que la cuidó, o la mesa responsable con cada persona, el número de papeletas que recibió, etcétera. O sea, que aquí lo que marca, ¿por qué? Porque el acta tiene la firma de todos los que cuidaron y se le entrega una copia a cada partido. Si esto llegase a ser fraude, la fiscalía ya habla de penas. No, por supuesto, tiene que investigar a qué corresponde que quedó ese paquete ahí, porque se supone que usted los agarra, lo empaqueta, lo vuelve a sellar y el tribunal se lo lleva para guardarlo en la bodega del Tribunal Supremo Electoral. Cuando hay un reclamo, primero van al acta y dicen, veamos el acta. Después del acta van a ver la caja y en la caja pudieran ya sacar papeleta por papeleta. Corríjame si estoy en lo incorrecto, pero por lo menos en lo que yo tengo uso de razón, es primera vez que veo papeletas que encuentran así. No, no es primera vez. Ok. No. Ya había pasado Hay antes. varias elecciones en las que hay resultado de papeletas votadas por aquí o por allá. Le repito, hay que ver cómo esas papeletas, si están en la basura, entonces cómo se contabilizaron o si no se contabilizaron. Y bueno, hablando siempre de San Miguel y de papeletas y de fraude, por ahí en las redes sociales anda un video, Rafael, donde también se ve que alguien de los que está en... Y usted lo tiene ahí, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Veámoslo, porque aquí sí me parece que hay un fraude, un chanchullo, cuando este muchacho de camisa gris, ahí lo ven, le pasa una papeleta a la persona de Cambio Democrático que venía atrás allí. Ahí agarra la papeleta. Un voto nulo o un voto de cualquier forma que va para otro lado. Entonces el tema aquí es identificar si esos votos corresponden o no a un fraude generalizado o pequeños movimientos de este tipo que puedan generar diferencia en una urna y si eso genera al final una diferencia general para que alguien pueda ganar por fraude. No sé si me explico. Al parecer era una abstención esa papeleta. Lo que a mí me genera también duda, porque lo estuve viendo yo en la transmisión, en el conteo de votos, era que en un centro escolar, creo que era el más fuerte de San Miguel, ninguno de los que conformaba la mesa de otros partidos, nadie estaba pendiente de lo que estaba pasando. Y si usted se fija, el caballero cuando mueve la papeleta pasa rozando el brazo de la señora que está a la par. Entonces me preocupa porque digo yo, bueno, al final entonces toda la junta receptora de votos, la que conforman la mesa, están también quizás de acuerdo con lo que estaba pasando, porque yo siento que alguien me pasa una mosca, me pasa un zancudo, yo siento, no bueno, vamos a sentir el filo de una papeleta. Digamos que eso es bastante ir más allá, pero porque no lo podemos probar. Cualquiera puede decir también, no, yo no sentí nada, no me fijé. Me explico, o sea, eso es muy difícil, pero lo que vemos es que hay un voto, una papeleta que sale de esa mesa para otro lado. Por eso repito, estas son pequeñas muestras de fraude electoral o de distorsiones electorales, como el que llega a votar 2 veces, hubo como algunos capturados por ese tratar de votar 2 veces, ¿verdad? Y yo creo que es hasta, no sé, habría que ver la cantidad de cosas de este tipo versus otras, como por ejemplo gente que no la dejaron votar porque apenas un DUI tenía un doblez de una esquina, o abusos de otro tipo que impidieron que gente votara. Pero dejémoslo al margen. El tema es, Marina, si esto realmente funciona para darle el gane a alguien en lo absoluto, o es un detalle que genera desconfianza. Ahora, el tema es qué hace la Fiscalía, qué hace el Tribunal Supremo Electoral y cómo se manejan estas cosas. Will Salgado, por ejemplo, ha salido a decir que hubo un chanchullo en San Miguel y que tenían una rueda de caballitos. Dice él que va a denunciar ante las autoridades que perdió las elecciones, ¿verdad? Porque había una rueda de caballito, haciendo referencia a que el joven está extrayendo la papeleta en el video y que este era miembro de la mesa del FMLN en San Miguel. El muchacho nos consta, es militante, pero ahí estaba en la mesa con credencial del CD. En San Miguel participamos 10 candidatos, pero la campaña solo andábamos haciendo 4. Y aquí publicaba él mismo la identidad de la persona que entregó esa papeleta. El político dice que hay un acuerdo entre los partidos para hacer fraude y que presentará las pruebas en una rueda de prensa porque hubo chanchullo. Bueno, tendrá que demostrarse si fue más de 1 o más de 100 o más de 1000 o más de lo que sea,
que le dan el margen de victoria sobre Will Salgado a Miguel Pereira para determinar que hay un fraude electoral. Lo que pasa con este muchacho que dicen que es militante y que estaba con el carnet del Tribunal Supremo Electoral, bueno, donde yo estaba, que iba a votar, las personas que tenían que estar en la mesa no estaban y pasaron a alguien del partido Arena. Entonces vino uno de los vigilantes, le dijo, por favor quítate el chaleco de Arena y ponete el carnet del tribunal. Y eso que yo lo vi. Es que pasó algo, era Marina. lo que pasaba, Rafael, que Mire, yo le decía. pasó algo que ahí tiene que también responsabilizarse el tribunal. ¿Qué pasó? Que no los dejaron al final entrar. El tribunal llamó personas de la sociedad civil para completar el número de participantes de mesa que los partidos políticos tenían que llevar. Dijo, si los partidos políticos no me dan esta totalidad de gente, yo voy a completar con gente de la sociedad civil. Capacitó gente de la sociedad civil, pero no le dijo a la gente de la sociedad civil que si venía alguien de un partido, lo iban a sustituir. Y al final, el día antes, o no sé si en horas antes, aparecieron de repente cientos de personas de los partidos políticos reclamando esa participación en las mesas para cuidar las mesas. Y eran representantes de los partidos. El tribunal entonces dice que privilegió a esta gente de los partidos sobre la de la sociedad civil que había entrenado. Entonces, llegó alguien a decir, mire, yo me entrené y vengo, lo sentimos, su credencial no está, porque vino uno de un partido y ya se la dimos. Y resulta que estos aparecen de última hora, sin capacitarse, con la prepotencia de ser de partidos políticos, ¿verdad? Desplazando a la gente que había puesto su entusiasmo y esfuerzo en tratar de ayudar a hacer las cosas bien. Ese es un error grande del Tribunal Supremo Electoral que se ha quedado ahorita chiquito en los reclamos porque todo el mundo está espantado del resultado y de todo lo que ha habido, pero ese es un reclamo que hay que hacerle al tribunal por hacer quedar de tontos a todos estos ciudadanos frente a los partidos políticos. O sea, simplemente aquí era de ser sensato. Mire, el que se va para Santa Lucía pierde su silla y yo ya capacité a estos y estos son los que van a entrar y entregarle a todo el mundo su credencial. Pero como el tema es partidario, ceden ante las presiones de los partidos. Y ahí usted tenía entonces un montón que venían ya con partido a ubicarse en el puesto que debió haber sido ciudadano, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí estuvo parte del problema que usted señala. Pero lo más grave ahora es lo que ha pasado con Smartmatic. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay un error. Smartmatic cometió un pequeño error, dicen, en el conteo y falló este conteo, aunque Smartmatic ha reconocido el problema. El conteo de las marcas por rostro que hizo la empresa Smartmatic falló. El mismo representante de la empresa, Francisco Campos, lo aceptó ayer y salió dando una conferencia de prensa y transmitiendo sobre esto, informando a los magistrados del tribunal en horas de la mañana de lo que había pasado, ya que una pieza de software dentro de un módulo de preferencias falló a la hora de tomar los nombres de candidatos y los colocó de forma desordenada. Pese a eso, el presidente del tribunal no informó de esos errores y se siguieron tabulando los datos. Tras esas fallas, algunos de los candidatos comenzaron a reclamar por los resultados preliminares que se estaban dando desde el sitio del Tribunal Supremo Electoral. Hablando de preferencias, recordemos, Marina, que aquí hay que distinguir. Uno es el voto duro de los diputados, ¿verdad? El que ya hablamos, sí, que es el que da los escaños, y otro que cuenta las marcas que cada quien tuvo y son las marcas que determinan quién va a entrar en el orden como van dándose esos escaños. Bueno, el representante de Smartmatic, Francisco Campos, habló sobre el problema y esto fue lo que dijo. Un error humano de la persona que hizo ese script. Resultados fidedignos, resultados verdaderos. Y eso es lo que ustedes tienen. Nos sentimos mal, realmente no hubiésemos querido que esto pasara. Una pieza de software pequeñita dentro del módulo que acumula los datos de las preferencias, falló a la hora de
tomar los nombres de los candidatos a los cuales se les habían asignado preferencias y los colocó de una manera un poco desordenada. No fue un error de programa, fue un error humano de la persona que hizo ese script. Yo me pregunto cómo se sentiría el señor Campos si a la hora que le depositen en el banco el cheque de 3 millones a Smartmatic le dicen, hay un pequeño error de un script y su dinero de 3 millones se fue a parar a otra cuenta y no sabemos dónde está. ¿Qué haría el señor Campos y Smartmatic? ¿Se sentaría a esperar? Ah, no hay problema, es un error humano, yo comprendo un pequeño script. Ajá, señor Campos, no se puede minimizar los errores que tienen grandes implicaciones. Y en este caso, ese es el error más grave de la situación. Tratar de minimizar algo que tiene un gran impacto en la conciencia, en el entusiasmo, en la confianza del proceso electoral de un país, no es un errorcito humano, es un error de su empresa, a la que le estamos pagando 3 millones de dólares para que haga eso. Y usted dijo que iba a salir bien. Se cuestionaron 2 pruebas antes y dijeron que todo estaba resuelto. El error en software siempre puede ser muy pequeñito, una coma, un signo de más, menos, cualquier cosa, unos paréntesis adicionales, eso lo sabemos. El tema no es el error, señor Campos, el tema es lo que implica y la forma en la que ustedes nos han tratado de vender este tema, perdóneme, pero no es la más correcta. Repito, ojalá sus 3 millones no se pierdan en un errorcito de script en una cuenta que no corresponde a la hora de que usted lo cobre. Pero bueno, la prensa gráfica ha hecho algunos llamados y se puso a interrogar a algunas personas que saben de esto, ¿verdad? Hay un consultor que lo han llamado para que explique a este periódico, Raúl Funes, director de la empresa Next Genesis Technologies, dice que hay que entender que hay posibilidad de error humano, pero que esto que ha pasado es un error muy, ¿cómo dijéramos? Un error de estudiante, pues un error humano, y que pudo haberse evitado si este proceso hubiera contado quizás con, de verdad, la debida prueba previa del software. Ahora, ¿qué es un script? Para que lo comprendamos. Esto es como una orden, es una instrucción, es un comando que se le da a un programa que ya está hecho para que, siguiendo esas instrucciones, haga algo que se le está pidiendo que haga. Entonces, en este caso se le pone una instrucción, ese es el script, y va a ejecutar esa tarea repetitivamente. Así es como lo señalan los expertos que hacen software. Entonces, ¿cómo es que llega el error? Para este consultor que la prensa gráfica llamó para hablar de esto, el error inicia desde la escritura del script, es decir, el momento en que se le da la orden al programa. Una persona es la que realiza el script, alguien que conoce el procedimiento. El experto señala que es un error humano, pero es un error para un estudiante de primer año o primer ciclo de informática. ¿Pudo esto verse en los simulacros? Pues para el consultor es increíble que el error se haya detectado hasta un día después de haber iniciado el procesamiento de datos. Él entiende que hubo un periodo de pruebas y parece que argumentar este error es como que ayer se hubiera hecho la prueba. Ese es error inaceptable para una empresa a la que se le paga además tanto dinero por un software de este tipo. ¿Hay posibilidad de comprobar el error? Aquí viene lo interesante, dice este señor que sí, porque todos los programas de software tienen registro de acciones, por lo que a su criterio Smartmatic podría presentar pruebas físicas de cómo se estaban procesando los datos al momento del error en el script y cómo se procesaron luego de solucionar el fallo para despejar todo tipo de dudas. Y eso se llama auditoría de software. Pero el problema es que estamos frente a una empresa que ya venía con una imagen deteriorada. Ese es el problema político de cómo manejaron el problema técnico. Porque al manejar un problema técnico, el tribunal tenía que haber sabido que cualquier cosa que pasara se le iba a venir a Smartmatic toda la cantidad de mala publicidad que tiene
por otros hechos en los que ha habido problema. Pero el señor del Tribunal Olivo, dice el señor de Smartmatic, que fue informado temprano y prefirió quedarse callado. Entonces, señor Olivo, usted tiene la culpa, ni siquiera el script, sino quien supo y no hizo nada para corregir el problema. Allí es cuando los políticos piensan con cabeza política en lugar de pensar con razonamiento técnico, tan sencillo como decir, momento, detengan el asunto, voy, veo, compruébenme, ya probaron que no hay en otro lado, no, mire, llamen a las personas que están implicadas en esto, porque al mover esto, fulanito va a verse perjudicado y sutanito va a verse beneficiado. Y de cara a la gente, esto hay que transparentarlo técnicamente. Como el problema lo hicieron político, ahora resulta que tenemos sobre esto una gran paranoia de fraude, ¿verdad? Y es que no es para menos. Smartmatic tampoco es una empresa que tenga aureola de santidad. En agosto de 2017, que se celebraron las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, fue la misma empresa la que dijo que había habido una manipulación de los datos que estaban siendo procesados. Entonces, desde ahí dijo, manipularon los datos y hubo fraude. También en Filipinas hubo una modificación de un script, incluso llegó esto a un proceso legal en contra de la empresa Smartmatic, según el sitio ABS-CBN Noticias. Esto fue en 2016, cuando enfrentó cargos penales esta empresa en Filipinas por modificar un script. Según la justicia filipina, esta modificación en el servidor el día de las elecciones trajo consecuencias negativas, pues restó credibilidad al proceso electoral. Casi que lo mismo, ¿verdad? Entonces, uno aquí se puede preguntar, con estos antecedentes, ¿puede ser vulnerable el espíritu, el ánimo, el juicio de quien hace los scripts en algún momento? Puede ser, ¿verdad? Es muy fácil en ese proceso que tiene la revisión salvadoreña, pero vamos a hablar de eso en otro momentito. La Fiscalía General está advirtiendo de consecuencias penales si hay irregularidades en el llamado error de Smartmatic. Pues bueno, que pida ya la certificación de la auditoría de software, que pida copia de los scripts, que pida copia de todo esto y se acabó el problema. Ahí está la Fiscalía tomando cartas en el asunto, tomando en cuenta que de este incidente se han provocado cambios significativos en cuanto a las preferencias de algunos candidatos de partidos políticos, pues justo es que se profundice la investigación. La misión de observadores de la Unión Europea también ha señalado algunos fallos en el registro. El jefe de la misión de observadores de la Unión Europea, José Carlos Iturgaiz, destacó mejoras en el proceso comparado con lo de 2015. Sin embargo, señaló debilidades, entre estas las fallas del registro. El jefe de la misión dijo que encontraron que en el registro aparecían personas fallecidas, presos, inmigrantes y otro tipo de problemas que pueden restarle credibilidad al proceso. Vamos a una pausa chiquita y volvemos luego para completar análisis sobre este tema. Estás viendo Así Estamos. del Río es pura diversión. Estás viendo Así Estamos.
Bueno, tenemos más mensajes de quienes están siguiendo nuestra transmisión. Gracias a Douglas Francisco Rivas. También gracias a ver, Josué Iraeta dice, hay bastantes, Mario Napoleón López, Alberto Rodrigo Alas, ¿fue error o fraude? Dice, para mí fraude y para usted, don Rafa, bueno, de momento es un problema informático que generó un problema de resultados que hay que determinar si fue con intención para determinar si eso es un fraude electoral. Y ya les voy a explicar por qué es que todavía yo no puedo hablar de fraude y no uso la palabra, no porque no sepa lo que ustedes están pensando, pero ya se los voy a explicar por qué. Rafael, Ajá. pero aquí a mí me genera dos preguntas. La primera es, ¿cuál fue el error más grande? Haber contratado a esta empresa con malos antecedentes por parte de las personas que ya se sabían de Venezuela, Filipinas y lo que acabamos de ver. Y la otra pregunta es, si el señor Olivo podría perder su trabajo por esto. Mucha gente está pidiendo que lo quiten por ese gran error que ha tenido. Mire, yo creo que él, si guardó información y se lo dijeron temprano, Exacto. decidió guardar información y no hizo nada hasta que el problema fue evidente, sabiendo que lo iba a tener, hay negligencia en el cargo. Y creo que amerita una revisión, si es que no, exigirle que por favor devuelva las llaves de la oficina, porque nosotros no lo hemos puesto en el Tribunal Supremo Electoral para que nos dé inseguridad sobre un proceso electoral. Al contrario, que nos lo garantice. Entonces yo creería que sí, hay negligencia, si es así, como lo están diciendo. Pedro Benavides dice, habla de un error, para que los que no sabemos cuál es el error, explíquelo por favor. Bueno, el error, ahí hay uno, y otro, el manejo del problema frente a la población. Me duele ver cómo la corrupción predomina en mi país, dice Noel Sagastume. Carlos Ernesto, fraude total, al final todos son unos sinvergüenzas. Josué Iraeta, ¿cuál terminal? Ni sabía que existía eso, es la de Oriente. Maximiliano, buenas tardes. Ayer le toqué el tema a usted del fraude en diversos municipios, además de diputados, pero veo que usted lo ha tomado lado hasta cierto punto a los mafiosos. No, paciencia, cada cosa en su tiempo. Dice la palabra de Dios que hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para pensar, hay todo un momento para cada cosa. Hoy vamos a hablar de fraude, lo que estamos hablando, de los problemas que hay ahí. ¿Será que no es fraude? Dice Douglas. Analicemos la historia de la empresa en Google con otras elecciones. Misael Orellana, yes, dice, me gusta, Marina, lo de la terminal, dice Mario Rivas. Alfa Sabat, yo lo mencioné acá, esa empresa de origen venezolano le dio el gane a una elección fraudulenta a Chávez cuando se reeligió, dice. A ver, José García, antes era un buen noticiero, hoy es mejor. Meca Castro, no nos tenemos que dejar, dice. Juan H. Buenas tardes, Rafa, Smartmatic y el tribunal tienen que ser bien claros que el errorcito es humano y manipulación, por lo tanto hay delito penal. A ver, Jaime Pleites, te vendiste, Rafita, dice, no, ¿por qué? ¿A dónde? Lo que pasa es que, mire, que uno no diga lo que otro quiere oír no significa que uno esté ni equivocado ni en el lado que cree que está. Simplemente son opiniones, amigo Mario, Jaime. Mario Rivas dice, Meca, ¿qué dice el caso que le dieron credenciales a muchos miembros de JRB que sí estaban capacitados? Ya lo comentamos. A ver, ¿qué más? Adelantemos un poquito. Rafael, por acá dice Salvador Hernández y la empresa coreana, dice, ¿cierto? Yo ahora estaba preguntando por ella. No le entienden lo que dice. Habla coreano. No, o sea, calladito. Y dijo que iba a redundancia, ¿verdad? Que iba a una cosa, a la otra, y a dónde está. Yo creo que los coreanos, no sé. Alzaron vuelo antes. Pero mire lo difícil de eso, y aquí lo comentamos. Usted como tribunal no me puede decir que tiene una tasa A y una tasa B, y que a la hora que falle la tasa A, vamos a tomar la tasa B. Porque entonces, ¿cuál de las dos tasas tiene la verdad? ¿Y cuál es el dato oficial? ¿Por qué la A es la oficial y no la B si las dos están operando al mismo tiempo? Ya era absurdo tener algo como eso, precisamente por este tipo de problemas. Dice aquí Fidel, todo iba bien, lástima el error humano, así cuesta confiar en ellos, hablando del tribunal. Dice Juana Yanet, chicas, al que no le guste el programa, que no lo mire.
Alex Arriaza, estos tipos se burlan de la gente. José Echeverría, entonces no le paguen, dice. Yo como informático sigo pensando que es un fraude. No han dado una explicación técnica. Si falló un script, que diga cuál es y que explique. Claro, eso es lo que debería hacer la fiscalía. William Madrid, a todas luces fraude. Rafael, Sí. Alan Brito está preguntando o está también diciendo algo que han dicho muchos en las redes sociales, que para transparentar el proceso mejor abran las urnas. Y lo decía alguien, un funcionario, creo. Mire, ¿Sería no creo que posible? sea un tema de urnas, si tienen las actas y tienen todas las copias de las actas, todos los partidos. Y además el abrir la urna es el último proceso y el reglamento electoral solo tiene ciertas, ¿cómo se llama?, condiciones para poder abrir la urna. Si no lo hicieron en la elección anterior cuando estaban en juego votos, no digamos las marquitas, y con las actas podría ser suficiente a corroborar. Rafael, muchos están hablando a través de las redes, pues que es lo que más podemos ver, que deberían de ver bien el proceso porque muchos de los que estaban abajo o que no estaban dentro pues de estas elecciones que habían salido favorecidos hoy están en primera fila. Bueno, pero, entonces mucha gente dice, queremos ver yo por creo los que que eso nosotros votamos. Eso No. es lógico, pero hay que ver también el contexto del problema. De los 14 departamentos el problema está en 2 y de la lista de votación solo se vio afectado San Salvador. Y no todos los nombres, sino que unos cuantos, pero entiendo lo que dice la gente. Ahora, vamos al proceso salvadoreño. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que nosotros tenemos que, por no decirle, bueno, hablemos ya de fraude? Momento, el proceso no nos permite hablar de fraude, porque debemos de confiar en las instancias, porque ese es el tema del Estado de Derecho. Hay reglas, hay instancias, hay que respetarlas y agotarlas. ¿Qué es lo que tiene? Vamos a ir a la pizarra para eso. ¿Qué es lo que tiene el proceso electoral salvadoreño? Primero, tiene 2 fases de escrutinio. Tiene un escrutinio preliminar y tiene un escrutinio final. Fíjese bien, Marina, en el escrutinio preliminar es donde se hace la transmisión y es donde se hace el conteo preliminar. Por eso usan la palabra preliminar, porque todo lo que viene acá tiene que ser luego corroborado en el escrutinio final. Entonces, los datos que ahorita nosotros tenemos puede ser que varíen, sí, puede ser que varíen. Cuando en el conteo, a través de las imágenes que se recibieron y a través de las actas reales, se pueda corroborar el resultado. Y si usted, por ejemplo, en una mesa puso un 3, pero que está tan escrito que parece un 8, y el que registró ese dato cuando vio la imagen, en lugar de poner 3, puso 8, hay una variante en el resultado preliminar que corroboran y cotejan con el acta real. Allí se van todos los partidos presentes a ver acta por acta y que ésta corresponda a la copia que tienen. Entonces el escrutinio final, una vez terminado, valida los resultados. Entonces, usted puede hablar de fraude cuando en el escrutinio final detecta, ¿verdad? Aquí vamos a poner un ojo así. Usted ha detectado un fraude. Aquí está el asunto. Cuando con sus actas originales, cotejando con lo que venía y encontrando restos de que alguien manejó, ya sea el acta o ya sea la elección en la urna o ya sea en la transmisión, los datos para que se declare un fraude sobre ese resultado. Entonces, de momento, como no ha terminado el proceso de escrutinio final, todos los resultados no son ahorita oficiales ni validados hasta que termine el escrutinio final. Ahora aquí tiene la oportunidad en este proceso Smartmatic
de salir bien aireado en la corrección, o complicado si tocaron el fraude o por fraude o lo tocaron por querer o por lo que sea para generar un resultado. O sale bien librado validándose el resultado en el escrutinio final. El sistema salvadoreño tiene esa, como dijéramos, esa póliza de seguro contra el fraude que es el acta, porque va firmada por todos los que contaron los votos ahí. Lleva una copia para cada partido que la guardan y la tienen en su mano. Y usted puede cotejarlas todas. Fíjese que en lo que dice usted, y yo creo que por eso es, Rafael, muy importante ver todos los procesos luego de que se cierran las urnas. Muchos dicen, ¿para qué vamos a estar viendo esas transmisiones? No tienen nada que ver, nos importan los resultados. Pero donde tocaba el punto usted de que hay una confusión de números, las papeletas estaban tan tachadas y con tantos errores que usted decía, bueno, aquí, por ejemplo, yo estaba con mi familia viéndolo y me decía, mira, qué forma en la que gran tachazón, o sea, eso era como un borrador. Y ahí puede pasar eso, por eso es importante que uno esté como vigilante también desde su casa para entender un poco más el proceso, y cuando ya pasan estas cuestiones de los conteos de forma preliminar y al final uno va entendiendo si puede ir por un fraude o no. Ahora, por eso es que no funciona en este país el uso de los lectores como el OCR, que usted pasa una hoja en un escáner y ese escáner detecta y traslada números y traslada datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente llena las actas a mano. Entonces la uniformidad de los datos no lo puede entender un software de OCR, al menos no lo que conocemos en el mercado más o menos. Entonces todas las actas se mandan en imagen, las recibe alguien y alguien interpreta lo que ve. ¿Este era 6 o era 8? O esta barriga del 5, ¿verdad? Me parece 6. Y puede colocar 6 en lugar de 5. Y así se va al escrutinio preliminar. Claro, aquí alguien estaba llenando cantidad de marcas cayendo en otros nombres. El problema fue al final, como digo, el manejo político de algo técnico y la responsabilidad de no entender cuánto podía afectar la tranquilidad y la seguridad de la gente, el hecho de que ya no son solo importantes los números gruesos de cuántos diputados tiene un partido, sino es más importante saber quién llega a la Asamblea Legislativa, porque por eso es que ha votado la gente por rostro. Y ahí es donde se valida reformas de las que ya hablábamos ayer, como por ejemplo eliminar de una vez por todas el tal voto por bandera. Claro, hace más fácil el voto por rostro. Contabilizar a las personas, porque al final son ellas las que estamos valorando. Si no valoráramos tanto eso, entonces ¿por qué el reclamo? Da lo mismo Chana que Juana, ¿verdad? Pero no, ya nos damos cuenta que no es lo mismo Chana que Juana. Pero así nos trataron de vender la elección algunos. Vote por bandera, no se preocupe quién llega, ¿verdad? Y ahora resulta que sí. Y entonces ahí es donde la gente se está defendiendo y dice, bueno, lo que yo estoy viendo con las actualizaciones del Tribunal Supremo Electoral, con lo que yo voté y con lo que se veía, Rafael, si es que quienes vimos todo el proceso de conteo, se veía por quién, era algo tan detallado. Y ahora que vemos los resultados y dicen, bueno, pero es que yo por esta gente no voté, estaba afuera y ahora viene a ser parte de la lista. Claro, y no pero uno no puede inferir desde su propio voto la magnitud de los votos de todo el proceso. Claro, pero por eso es donde le digo, todos los que seguimos el proceso podemos ver, por ejemplo, que los no partidarios es que ahora resulta, fíjese un usted, ahora resulta en el ambiente, y lo digo por todos los que escriben en las redes sociales y todo lo demás, ahora resulta que el rollo es, ¿cómo se llama?, inmolarse por esta situación, ¿verdad?, rasgarse todas las vestiduras cuando exigían que no votaran, que anularan el voto, que para qué iban a ir, si los mismos llegan siempre, que no sé cuánto. Pues bueno, para eso era de ir a votar y marcar el rostro para estar seguro de que el que queríamos que llegara, llegue. Ahí está el asunto. Ahora sí estamos con cuentos. Muchos han andado ahí apoyando que no votaran, que votaran nulo. Ahí está. Así es la situación. No, hombre, hay que filtrarlo más, pero por eso todavía, aunque las circunstancias nos hablen de que hay problemas en el proceso electoral, todavía no podemos usar la palabra fraude hasta que esto no pase el escrutinio final y el escrutinio que valida los resultados. Y aquí
hay que meter al fiscal general bien puesto, como él dice que va a estarlo, porque la Fiscalía promete que va a verificar el escrutinio final de las elecciones y ahí se va a poner, me imagino yo, ¿verdad?, ojo, águila, buxo, para que precisamente haya una garantía de que el proceso no haya tenido malas intenciones de boicotearlo, dañarlo, ¿verdad? O qué sé yo, pues. No quiero ser negativa, No lo sea. pero la verdad es que, No. Rafael, Ajá. no quisiéramos pensar que este va a ser un caso más que se le caiga al fiscal de las manos, porque yo creo que la gente ahora ya no está pensando, como lo decíamos ayer, ni viendo por ganes de partidos, de colores, sino que porque se les cumplan las necesidades. Y yo creo que si la gente no ha atacado directamente el tema de la delincuencia, de la inseguridad, de la corrupción, y ha dejado al fiscal que hasta un proceso llegue y sea incompleto, yo creo que en ese la gente ya no va a querer, porque lo estamos Claro. viendo que están en contra de los Ahora, partidos. mire, ahora. aquí Julio César Umaña dice, Rafael, en esta ocasión no estoy de acuerdo contigo, está claro el fraude. Esta empresa fue contratada para esto, para garantizar que los políticos rateros lleguen y manejen nuestro futuro. Bueno, primero no tenemos que estar de acuerdo siempre. Y segundo, creo que todavía no han llegado esos, sino que debe ser el escrutinio final el que lo diga. Pero una cosa sí estemos claros, el resultado electoral no ha variado, y lo digo porque también la Meca dice, entonces ahora van a ganar otros. No, no, no. Los diputados que tiene cada partido ya están claros. ¿Quién entra ahí? Ese es el pleito. Que a usted no le gusta este y prefería este otro. Bueno, esas eran las marcas. Ahí está el asunto. El resultado no varía. Dice Miguel Rivas, y la empresa coreana, recuerdo que habían 2 empresas contratadas. Cabal, ya dijimos que no sabemos dónde está. Que le quiten el contrato a Smartmatic por incumplimiento y que pongan una compañía con credibilidad y reconocida eficiencia. Mario Roque, ¿serían necesarias nuevas elecciones y serían posibles? No, para nada. Para repetir una elección, tendría que determinarse que todo el resultado electoral tiene un fraude. Y a eso se le conoce como el mega fraude que anularía las elecciones. No, aquí lo que hacen es, mire, saquen las urnas, saquemos las actas, se ponen de acuerdo y los partidos pueden decir, sí, está bueno, entre usted y yo me quedo afuera, o usted cállese y va a entrar otro. Eso lo han hecho los partidos políticos. Tienen acuerdos de cómo lograr eso. Rafa, Glenn Beck quiere la pizarra de regreso, dice. No sé quién es Glenn Beck. Alguien que comentó ahí sobre el tema que si era fraude, San No, pero Miguel, esta la los compré votos. yo. No, no es de Glenn Beck. Esta es mía. ¿Se la puedo alquilar? ¿Se la puedo prestar? Sí. Dice, aunque sean las lempitas hubieran funcionado bien en las JRB. Gracias por comentar, gracias por estar con nosotros. Bueno, el último dato, Marina, que tengo acá es de los candidatos que entraron y que no entraron según al menos el Salvador Times. Para cerrar esto, ¿quiénes se beneficiaron o se perjudicaron del cambio de las marcas en el sistema? Con los cambios entró René Portillo Cuadra, que había quedado fuera, Milena Mayorga, que tampoco estaba en el listado, Patricia Valdivieso tampoco, Marta Batres tampoco, Emilio Correa tampoco, Alejandrina Castro tampoco, David tampoco, Carla Hernández tampoco, creo que solo Felisa Cristales estaba en el otro, no estoy seguro. Pero estos todos entraron al tomarse las nuevas marcas. Antes de la corrección estaba José Hernández, Abraham Soto, Misael Serrano, Federico Mejía, Luz Fonseca, André Chavarría, Erika Ronquillo y Margarita Rivas. En el FMLN, ¿quiénes entran con el cambio de marcas? Karina Sosa, Damián Alegría, Rolando Mata, Benito Lara, Misael Mejía, Manuel Flores y Rina Araujo. Antes del error estaba Zoila Quijada, Francisco Castellanos, Carlos Álvarez, Ricardo Jordán, José Domínguez y Emma Fabián. En el PCN, con el nuevo orden de marcas, entra Ailín Romero, Edwin Góngora, Cristina López y Raúl Beltrán. Por aquí anda la cólera de algunos, ¿verdad? ¿Por qué no fueron a votar y marcaron más votos o caritas? PDC, nuevo orden, Rodolfo Parker e Ivonne Hernández. Este es como el listado, según este medio que los ha recogido, el Salvador Times, ¿verdad?
Pues bueno, así es la historia. Hoy se va construyendo poco a poco. Ajá. Se supone que hoy se va a trabajar ya con el escrutinio final, ¿verdad? Ya empieza el escrutinio Entonces, final. mañana ya se puede hablar si hay un camino a fraude o Ahí no. los partidos tienen que poner su vigilancia, su demanda, y empieza un proceso con fiscalía en mano para determinar un proceso de fraude o no. Donde sí la cosa también se pone buena es en el organismo de inteligencia del Estado, porque la Sala de lo Constitucional le dice al presidente de la República que no puede seguir actuando como se ha hecho hasta ahora. No se puede despedir gente simplemente diciéndole ya te vas, que tiene que abrir contratos, que tiene que transparentar los recursos destinados al organismo de inteligencia del Estado, que no puede seguir siendo un barril sin fondo o un lugar donde se ha metido tanta plata, que ahí puso Francisco Flores mucho de saquitos que decía, ¿no? ¿Se acuerda? Ah, para inteligencia del Estado. El otro también decía, sí, es que pagué gente porque eran informantes del organismo de inteligencia del Estado. Y como ahí no hay factura ni nadie entrega cuentas, ¿quién dice que ese dinero no era para comprar otra cosa? Entonces ahora la sala está ordenando, y esto es importantísimo, no es cosa poca para el país, que se organice, que se detalle y que se ponga claro el funcionamiento operativo del organismo de inteligencia del Estado, donde funcionan los que le escuchan el teléfono, los que le dan seguimiento a la gente, los que andan usando esta institución para fines políticos, que ya lo hemos visto en publicaciones anteriores. Andarle tomando fotos, a saber si tendrán algunas mías, ojalá que estén buenas. O sea, tratando de ver qué le encuentran para usarlo políticamente. Es un ente oscuro que hay que traerlo a la luz, como en todos los países del mundo. Puede tener su lado de secretividad, pero no oscuridad, que no es lo mismo. No es lo mismo. Y a mí me preocupa, ¿por qué? Porque nos está diciendo la realidad que hay militares capaces de torturar, de desaparecer gente, ¿verdad? Y reclamado por la ONU por derechos humanos y todo lo demás. Entonces el organismo de inteligencia del Estado tampoco está para eso, pero debe seguir funcionando a las cabales, porque se necesita. Bueno, con esto terminamos. Mira. Rafael, creo que, bueno, hemos aprendido mucho en este programa y quedamos ya a la espera. Es mejor esperar ya con los datos finales, hay que tener paciencia. Sí, yo sé que muchos estamos pues a la defensiva de que no queremos corrupción. Se hablaba, y yo sigo insistiendo, la empresa Smartmatic no ha tenido buena pues aceptación desde un principio, muchos no la querían, pero hay que ver si es un proceso informático realmente o si hay un camino al fraude, y eso lo vamos a empezar a ver a partir de mañana a primeras horas, y ahí sí, esperamos que todos defiendan, porque si esperamos en el fiscal, en los fiscales que asignen, porque tampoco está él parado ahí 24 horas, sino la gente que va a asignar, la gente que va a trabajar en esto, que lo haga honrada, honesta, pero claramente en favor de garantizarnos a todos un proceso electoral con buenos resultados. Exactamente. Bueno, gracias, Rafa. Marina, y vamos a despedirnos también con esta otra inspiración para nuestro corazón, y dice: el que busca justicia y bondad encontrará vida y gloria. Nada más que decir. Hasta mañana.